México, 1928. El polvo de la revolución aún se pega a las botas de los que sobrevivieron, y en un rincón olvidado de Veracruz, una mujer llamada Esperanza escribe cartas a su marido muerto. No son lamentos vacíos, son misivas que viajan en botellas al mar, con tinta que sangra secretos, promesas rotas y un amor que se niega a enterrarse. Cada noche, bajo la luz de una vela que tiembla como su alma, Esperanza desentierra recuerdos que queman, la risa de él en la hacienda, el disparo que lo silenció, los hijos que nunca llegaron. Pero el mar responde. Las olas devuelven botellas con mensajes que no escribió ella. Fantasmas? Engaños? O el océano guarda los suspiros de los que ya no respiran. En Diarios de Ayer, el nuevo canal de historias que reviven el México de entreguerras, te sumergirás en un thriller epistolar donde la locura, el duelo y lo sobrenatural se entretejen como hilos de un rebozo ensangrentado. ¿Qué pasa cuando el amor cruza la frontera de la muerte? ¿Y si las cartas no son para él, sino para atraer a alguien más? Suscríbete ahora, activa la campana y prepárate para 5 capítulos que te dejarán mirando al horizonte con miedo. Comenta abajo, ¿desde qué país y ciudad estás viendo esto? Tu voz es el siguiente eco. Bienvenidos a Diarios de Ayer, el canal donde el México de 1928 cobra vida en susurros y sombras. Esta es la historia de Esperanza Valdés, una viuda de 32 años que vive en una casa de adobe al borde del Golfo, donde el viento huele a sal y a pólvora vieja. Su marido, el capitán Ignacio Reyes, cayó en la revuelta cristera hace 3 años. Desde entonces, ella escribe cartas. Decenas. Cientos. Las mete en botellas de mezcal vacías y las lanza al mar desde el muelle roto de Alvarado. Para que te lleguen, mi amor, murmura mientras la marea se las traga. Pero algo cambia la noche en que una botella regresa. Dentro, una carta que no es suya. La letra es de Ignacio. Habla de un secreto que nunca le contó, un tesoro escondido, una traición en el batallón, un hijo ilegítimo que ella desconoce. ¿Cómo es posible? ¿Es un engaño cruel de los pescadores? ¿O el mar realmente devuelve lo que el destino se llevó? En esta serie de 5 capítulos, seguirás a Esperanza mientras desentraña el misterio, enfrenta a los vivos que la acechan y cuestiona si su duelo la ha vuelto loca, o si los muertos sí escriben de vuelta. Cada episodio es una inmersión en el Veracruz posrevolucionario, la miseria de los ranchos, la corrupción de los generales, el sincretismo de santos y espíritus mayas. Suscríbete a Ecos del Pasado y activa notificaciones para no perderte. El sol se hundía en el Golfo como una moneda de cobre derretida cuando Esperanza Valdés terminó la carta número 147. La tinta negra, hecha con carbón y jugo de bugambilia, se secaba lenta sobre el papel amarillento que había rescatado de un libro de cuentas olvidado. Mi capitán Ignacio, escribió con letra temblorosa, hoy los niños del pueblo jugaron a los soldados en el muelle. Uno llevaba tu sombrero viejo, el que te regalé en nuestra boda. Se me clavó en el pecho como un bayoneta. ¿Te acuerdas cuando bailamos bajo la lluvia en la hacienda de los Azcárraga? Tú olías a tabaco y a pólvora. Yo, a jazmín y a miedo. 3 años sin ti y aún espero que abras la puerta con esa sonrisa torcida que me desarmaba. Dobló el papel en 4, lo metió en una botella de mezcal herradura que había vaciado la noche anterior, el alcohol le quemaba menos que los recuerdos, y la selló con cera de vela. Caminó descalza por la arena ardiente hasta el muelle de Alvarado, donde los pescadores ya recogían sus redes. Nadie la miraba. La viuda loca, decían. La que habla con las olas. Arroyo la botella. El mar la recibió con un chapoteo indiferente, regresó a su jacal de adobe, donde las paredes rezumaban humedad y olor a moho. Sobre la mesa, el retrato de Ignacio en uniforme, bigote recortado, ojos que parecían seguirla. Lo besó en el cristal, como cada noche, y se acostó vestida. El sueño llegaba a pedazos, entre el ladrido de los perros y el rumor de las olas. A las 3 de la madrugada, un golpe seco la despertó. Algo chocó contra la puerta. Se levantó, el corazón en la garganta, y abrió. Allí, en el umbral, una botella. La misma herradura. La misma cera roja. Pero dentro, el papel era diferente, más blanco, más nuevo. Lo sacó con dedos que temblaban como hojas de maíz. La letra era de Ignacio: Esperanza, mi vida. El mar es más cruel que los federales. Mi traga, mi scoop, mi guarda. El secreto que te oculté en vida ahora pesa más que mi cadáver. Busca bajo el mezquite torcido, detrás de la capilla de San Judas. Allí está lo que nos salvará, o nos condenará. No confíes en el teniente Morales. Él sabe. Perdóname.
Te escribo desde el otro lado del agua. Esperanza dejó caer la botella. El vidrio se hizo añicos contra el piso de tierra. No podía ser. Ignacio había muerto en Celaya, acribillado por los cristeros. Ella misma lavó su uniforme ensangrentado. Recibió la notificación del ejército. Asistió al entierro con ataúd cerrado. Corrió al muelle. La luna plateaba las olas. Gritó su nombre hasta que la voz se le quebró. Los pescadores, despertados por los alaridos, se asomaron desde sus chozas. ¿Qué pasa, doña Esperanza? Preguntó el viejo Chencho, con la red al hombro. Una botella. Con su letra. Mi marido me escribió. Chencho escupió al agua. El mar devuelve lo que quiere, no lo que pedimos. Váyase a dormir, señora. Mañana será otro día. Pero Esperanza no durmió. Al amanecer, tomó el machete de Ignacio, aún con manchas oxidadas que juraba eran sangre, y caminó hacia la capilla de San Judas, a 3 kilómetros tierra adentro. El mezquite torcido estaba allí, retorcido como un ahorcado. Cavo. Sudó. Lloró. La tierra era dura, llena de raíces y piedras. A medio metro, sus dedos tocaron algo metálico. Una caja de latón, oxidada, con las iniciales y R grabadas. La abrió con el machete. Dentro, un fajo de billetes de la época porfiriana, un reloj de bolsillo detenido a las 3:17, y un sobre lacrado con cera negra. En el sobre, otra carta. La misma letra, si lees esto, ya sabes que no estoy tan muerto como crees. O tal vez sí. El teniente Morales me traicionó. Me disparó por la espalda para quedarse con el botín de la hacienda. Pero yo guardé lo mío. Usa esto para huir. Llévate a nuestra hija. Sí, Esperanza. Tenemos una hija. Nació en Tuxpan, con una mujer llamada Lucía. Búscala. Protegila. Morales viene por ti. Quema esta carta. Y no escribas más. El mar escucha, y responde. Esperanza se sentó en la tierra, la caja en el regazo. El sol quemaba. Los billetes olían a moho y a traición. ¿Una hija? ¿Lucía? Recordaba vagamente a una mujer de ojos verdes que acompañaba a Ignacio en una foto de 1925. La había borrado de su mente como se borra una mancha. De pronto, un disparo. La tierra saltó a su lado. Se tiró al suelo. Desde los matorrales, una voz conocida. Esperanza. Sal de ahí. Sé que encontraste la caja. Era el teniente Morales. El mismo que trajo el ataúd. El mismo que le dio el pésame con una sonrisa que ahora entendía, era de lobo. Corrió. Los billetes se le escapaban de las manos como hojas secas. El machete pesaba. Detrás, los pasos de Morales, botas militares sobre la tierra seca. Otro disparo. Una rama explotó cerca de su cabeza. Llegó al jacal. Cerró la puerta con el mueble viejo. Jadeaba. Sudaba. La caja en el pecho. Afuera, Morales golpeaba. Abra maldita sí. Eso es mío. Ignacio me lo debía. Esperanza miró el retrato. Los ojos de Ignacio parecían vivos. Tomó la carta original, la que había escrito la noche anterior. La releyó. Luego, con manos temblorosas, escribió una nueva. Esta vez, no al mar teniente Morales, garabateó en el reverso. Si entra, lo espero con el machete de mi marido. Y con la verdad. Sé lo que hizo. Sé de Lucía. Sé de la nina. Venga. Pero traiga un ataúd para usted. La metió en una botella. La lanzó por la ventana hacia el camino. Morales la vio rotar. Se agachó a recogerla. Leyó. Su rostro se contorsionó. Esperanza cerró los ojos. Escuchó el mar. Por primera vez, no susurraba. Rugía. El viento de norte azotó el jacal como un latigazo de cuero mojado. Esperanza apretó la caja de latón contra el pecho mientras los golpes de Morales retumbaban en la puerta. Cada impacto era un tambor de guerra. 1, 2, 3. Contó en silencio, como cuando Ignacio le enseñaba a disparar el Mauser en la hacienda. Asterisco respira hondo, apunta al corazón, aprieta despacio. Pero ahora no tenía rifle. Solo el machete oxidado y una hija que no sabía que existía. Morales dejó de golpear. Silencio. Luego, el crujir de pasos alejándose. ¿Se rindió? ¿O tramaba algo peor? Esperanza se asomó por la rendija de la ventana. La silueta del teniente se perdía entre los mezquites, pero su sombra se alargaba como una serpiente. No se iría lejos. Abrió la caja de nuevo. Los billetes porfirianos, águilas y coronas, parecían burlarse de su miseria.
El reloj detenido marcaba las 3:17, la hora exacta en que Ignacio cayó, según el parte oficial. Sacó el sobrelacrado con cera negra. Lo rompió. Dentro, una fotografía arrugada, Ignacio con una mujer de ojos verdes y una niña de mejillas redondas, no mayor de 2 años. En el reverso, con la misma letra, Lucía y Esperancita. Tuxpan 1926. Protegelas. Esperanzada. El nombre le golpeó el vientre como un puñetazo. Su hija. Su sangre. La niña que Ignacio le ocultó mientras ella lloraba un ataúd vacío. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, pero la secó con rabia. No era momento de llanto. Era momento de actuar. Guardó la foto en el escote, junto al corazón. Tomó los billetes, lo suficientes para un pasaje en el vapor a Tuxpan, y el machete. Salió por la puerta trasera, descalza sobre la arena fría. La luna era una navaja plateada. Corrió hacia el camino de Alvarado, donde los pescadores guardaban sus lanchas. Chencho estaba allí, remendando redes bajo una lámpara de queroseno. La vio llegar jadeando, con el machete en la mano y la caja bajo el brazo. ¿A dónde dona Esperanza? ¿Con ese filo? A Tuxpan. Necesito una lancha. Pago con plata vieja. Chencho miró los billetes. Frunció el ceño. Esos son del porfiriato. Nadie los quiere. Pero, bajó la voz, si me cuenta qué pasa con Morales, tal vez le preste la sirena. Esperanza dudó. Confiar era peligroso. Pero el tiempo corría. Le mostró la foto. Mi marido tuvo una hija con otra mujer. Morales lo mató por un botín. Ahora viene por mí. Y por la niña. Chencho escupió al suelo. Morales es un perro sarnoso. Suba. Yo la llevo hasta la barra. De ahí, tome el vapor veracruzano. Sail al amanecer. La sirena era una lancha de motor ruidoso y velas rotas. Chencho la empujó al agua. Al motor tozio, escupio humo negro guayaranco. Esperanza se aferró a la borda mientras el golfo se abría como una herida. El viento le azotaba el cabello, salpicándola de espuma. Miró atrás, el jacal era un punto oscuro. Morales estaría registrándolo ya. En alta mar, Chencho habló sin mirarla. Lucía era la maestra del pueblo. Llegó en el 25, huyendo de los cristeros. Ignacio la protegió. Decían que era su amante. Pero yo vi cómo la miraba, como a una hermana. La niña, hizo una pausa, la niña es suya, sí. Pero no de la forma que piensa. ¿Qué quiere decir? Ignacio salvó a Lucía de un pelotón. Ella estaba embarazada de un soldado que murió en Zacatecas. Ignacio la escondió, le dio su apellido para protegerla. La niña lleva su sangre, pero no su semilla. Esperanza sintió que el mundo se inclinaba. ¿No era hija de Ignacio? Entonces, ¿por qué la carta decía nuestra hija? ¿Por qué el riesgo? La lancha llegó a la barra al amanecer. El veracruzano silbaba en el muelle, listo para zarpar. Chencho la ayudó a bajar. Tom el camino viejo a Tuxpan. Evite la carretera. Morales tiene ojos en los federales. Le dio una cantimplora y un rebozo. ¿Y queme esa caja? No deje rastro. Esperanza abrazó al viejo pescador. Subió al vapor con el rebozo cubriéndole el rostro. El barco era un cascarón lleno de campesinos, comerciantes y soldados borrachos. Se escondió en la bodega, entre sacos de café y gallinas enjauladas. El motor rugió. Tuxpan estaba a 12 horas. Durmió a ratos, soñando con la niña de la foto. Despertó con el sabor de la sal en los labios. Sacó la carta original, la que había escrito a Ignacio, y la releyó. Luego, con un trozo de carbón, escribió en el reverso: si el mar te devuelve esto, dime la verdad. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué me hiciste creer que era nuestra? La metió en una botella de agua que encontró en la bodega. La lanzó por una escotilla al mar. El golfo la tragó, llegó a Tuxpan al atardecer. El puerto olía a pescado podrido y a petróleo. Preguntó por Lucía en la cantina El Ancla. El cantinero, un hombre tuerto, la miró con desconfianza. Lucía murió hace un año. Fiebre amarilla. La niña, la adoptó doña Carmen, la partera. Vive en la calle de las Flores, Casa Azul. Esperanza corrió. La Casa Azul era humilde, con geranios en las macetas. Golpeó la puerta. Una mujer mayor abrió, con delantal manchado. ¿Doña Carmen? Busco a la niña de Lucía. La mujer palideció. ¿Quién es usted? Soy, su tía. Esperanza Valdés. Doña Carmen la hizo pasar. En el patio, una niña jugaba con una muñeca de trapo.
Cabello negro, ojos verdes. La viva imagen de Ignacio. La niña levantó la vista. ¿Eres mi mamá? Preguntó con voz de cristal. Esperanza se arrodilló. Las lágrimas le quemaban. No, mi amor. Pero vine a protegerut. La niña, Esperancita, corrió a abrazarla. Olía a jabón y a pan recién horneado. Doña Carmen cerró la puerta. Morales vino hace 2 semanas. Preguntó por la niña. Dijo que era su tutor legal. Le dije que se había ido con unos parientes a Tampico. Mintió, claro. Esperanza apretó a la niña. Tenemos que irnos. Ahora. Tomó a Esperancita de la mano. Salieron por la puerta trasera. El sol se hundía. De pronto un soldado. Soldados. Morales al frente, con una escolta de federales. Allí están. Deténganlas. Esperanza corrió. La niña lloraba. Cruzaron el mercado, derribando puestos de frutas. Naranjas rodaban como balas. Un disparo. Una mujer gritó. Esperanza empujó a Esperancita dentro de una carreta de mangos. Quédate quieta. No hagas ruido. Se escondió detrás. Morales pasó cerca, olfateando como un perro. Sé que estás aquí, Esperanza. Entrégame a la niña y te dejo vivir. Ella apretó el machete. La niña temblaba. Entonces, un ruido. Una botella rodó desde la carreta. Dentro, un papel. Lo sacó. La letra de Ignacio. Coral Muel. El vapor libertad sale a medianoche. Chencho te espera. Quema todo. La niña es la clave. Morales quiere el mapa que lleva en el collar. Esperanza miró a Esperancita. La niña llevaba un collar de conchas. Lo abrió. Dentro, un papelito enrollado. Un mapa. Con coordenadas. Y una X. Morales se acercaba. Esperanza tomó a la niña y corrió hacia el muelle. El libertad sobaba. Chencho estaba allí, con la sirena lista. Suban. Saltaron a la lancha. El motor rugió. Los disparos de Morales rebotaron en el agua. La sirena se alejó. Tuxpan se hizo pequeña. Esperanza abrazó a Esperancita. La niña dormía. En su mano, la botella de vuelta. La abrió. Dentro, su propia carta, y una nueva. El mapa lleva al tesoro. Pero también a la verdad. Morales no es el único que caza. Hay un tercero. El que me mató de verdad. Ve a la isla de sacrificios. Allí termina todo. Esperanza miró al horizonte. La isla era un punto negro. El mar rugía. Y por primera vez, sintió que no estaba sola. La sirena cortaba la noche como un cuchillo oxidado. Chencho manejaba el timón con una mano y una linterna en la otra, iluminando la bruma que se levantaba del golfo como aliento de cadáver. Esperanza mecía a Esperancita en su regazo. La niña dormía con el pulgar en la boca y el collar de conchas apretado contra el pecho. El mapa, ahora desplegado sobre las rodillas de Esperanza, era un garabato de tinta desvaída, una isla con forma de cráneo, una X al norte, y una frase en latín, ubi mortui locuntur, donde los muertos hablan. ¿Estás segura de esto, doña? Preguntó Chencho sin mirarla. La isla de sacrificios está maldita. Los mayas tiraban ahí a los prisioneros. Los piratas colgaban a los traidores. Y los cristeros, bueno, decían que Ignacio fue el último en pisarla antes de morir. Esperanza tocó el machete. El filo reflejaba la luna. Él me escribió desde ahí. Si hay una tumba, quiero verla. Si hay un tesoro, quiero entender por qué vale más que su vida. Chencho escupió al agua. El tesoro no es oro. Es un secreto que los generales no quieren que salga. Ignacio lo sabía. Por eso lo mataron. La lancha encalló en una playa de arena negra a medianoche. La isla era un peñasco cubierto de manglar y ruinas. El aire olía a podredumbre y a incienso viejo. Chencho amarró la sirena a un tronco podrido. 2 horas. No más. Si no vuelven, me voy. El norte viene fuerte. Esperanza despertó a la niña. Vamos, mi amor. Caminaremos un poquito. Esperancita se frotó los ojos. ¿Vamos a ver a papá? El corazón de Esperanza se partió. Asintió. Tomó la linterna y el machete. Chencho les dio una brújula y un rosario. Para lo que sea que encuentren. Caminaron por un sendero de conchas trituradas. Los manglares susurraban como mujeres rezando. La brújula giraba loca, la aguja señalaba al norte, luego al sur, luego a ninguna parte. El mapa indicaba una capilla en ruinas al centro de la isla. Llegaron en 40 minutos.
Era un esqueleto de piedra con campanario derrumbado y un altar cubierto de musgo. En el piso, huesos humanos mezclados con casquillos de Mauser. Esperanza encendió la linterna. El haz iluminó una inscripción en la pared. Aquí yace el capitán Ignacio Reyes, traicionado por sus hermanos. 1925, la fecha era un año antes de la oficial. Debajo, una flecha apuntaba al altar, apartó los escombros. Debajo, una losa suelta. La levantó con el machete. Un hueco. Dentro, una caja de madera de cedro, cerrada con candado. El candado estaba roto. La abrió. Dentro, un uniforme cristero manchado de sangre seca, una cruz de madera tallada, y un cuaderno de cuero. Lo abrió. Páginas llenas de la letra de Ignacio. Diario de Campo. Isla de Sacrificios. 1925, la primera entrada, llegamos huyendo de los federales. Morales me juró lealtad. Traemos el botín de la hacienda Azcárraga, documentos que prueban que Calles vende armas a los yanquis. Si salen, la revolución se derrumba. Los escondimos en la cripta maya bajo la capilla. Pero Morales quiere vendérselos al mejor postor. Me disparó por la espalda. Me arrastraron aquí. Estoy vivo, por ahora. Esperanza pasó las páginas con dedos temblorosos. La última, si lees esto, estoy muerto. Los documentos están en la cripta. La entrada es un sacrificio, sangre de un Reyes. Usa a la niña. Su collar es la llave. Quémalo todo después. Perdóname, Esperanza. Te menti para proteger Ruth. La niña no es mía, pero es la única que puede abrir la verdad. Esperancita se acercó. Tocó el uniforme. Papá olía así, dijo, y señaló la cruz. Me la dio cuando era bebé. Esperanza se arrodilló. Tomó la cruz. Estaba hueca. Dentro, una llave de bronce con forma de serpiente emplumada. De pronto, un disparo. La linterna se apagó. Oscuridad total. Salgan malditas. Gritó Morales desde la entrada. Esperanza empujó a la niña detrás del altar. Quédate ahí. No te muevas. Tomó el machete. Morales entró con 2 soldados, linternas en alto. Sus botas crujían sobre los huesos. Sabía que vendrías, viuda. El viejo Chencho canta cuando le aprietan el cuello. Esperanza sintió la rabia subirle por la garganta. ¿Dónde está Chencho? Flotando. Con un agujero en la cabeza. Morales apuntó al altar. Dame la nina. ¿Y el diario? Los documentos son míos. ¿Para vendérselos a los gringos? ¿O a Calles? Morales sonrió. Al que pague más. Ignacio era un idealista. Yo soy práctico. Esperanza miró el mapa. La 10ª estaba en la cripta. Debajo del altar. Pero necesitaba sangre de un Reyes. La nina. No, dijo. No la tendrás. Se lanzó con el machete. Morales disparó. La bala rozó su hombro. Cayó, pero rodó detrás de una columna. Los soldados avanzaron. Esperancita gritó. Esperanza se levantó. Sangraba. Corrió hacia la niña, la tomó en brazos y corrió hacia el altar. Los soldados dispararon. Balas rebotaron en la piedra. La cripta. Gritó Esperanza. Bajo el altar, una trampilla. La abrió con la llave de la cruz. Una escalera de piedra bajaba a la oscuridad. Bajaron. Cerró la trampilla. Oscuridad total. Abajo, el aire era frío y olía a tierra húmeda. La linterna de Morales se filtraba por las rendijas. Golpes arriba. Esperanza encendió un fósforo. Estaban en una cámara maya. Paredes talladas con serpientes y jaguares. En el centro, un altar de piedra con un hueco en forma de serpiente. El collar de Esperancita encajaba perfecto. Ponlo aquí, mi amor. La niña obedeció. El collar gyro. Un clic. El altar se abrió. Dentro un cofre de jade. Lo abrió. Documentos sellados con cera roja. Fotografías de Calles con embajadores yanquis. Contratos de armas. Pruebas de traición. Pero también una carta. La letra de Ignacio. Si llegaste aquí, eres más valiente que yo. Quema los documentos. Oyúselos. Pero salva a la niña. Ella es hija de Lucía y de un soldado que murió por la patria. Yo la adopté para protegerla. Morales quiere matarla porque sabe demasiado. Hay un tercer hombre. El que me disparó de verdad. Su nombre está en el reverso. Esperanza volteó la carta. Un nombre. Coronel Ezequiel Padilla. De pronto, la trampilla se abrió. Morales bajó con una linterna.
Solo. Dame el cofre. Esperanza lo enfrentó, machete en mano. Sangraba, pero firme. Primero dime, ¿quién es Padilla? Morales rió. Mi jefe. El que manda de verdad. Ignacio lo descubrió. Por eso lo matamos aquí. Con balas benditas, para que no hablara. Esperanza miró a la niña. Luego al cofre. Toma, dijo, y lo lanzó. Morales se agachó a agarrarlo. En ese segundo, Esperanza corrió. Tomó a la niña y subió la escalera. Arriba, la capilla estaba vacía. Los soldados habían huido. Corrió hacia la playa. La sirena seguía allí. Chencho, herido en el brazo, las esperaba. Suban. El norte viene. Saltaron. El motor rugió. La isla se alejó. Morales salió corriendo, disparando. Una bala alcanzó el tanque de gasolina. Fuego. La sirena ardía. Chencho viró hacia un bote salvavidas. Al agua. Saltaron. El bote era pequeño, pero flotaba. La sirena explotó. Morales quedó en la playa, gritando. Esperanza abrazó a la niña. En su mano, los documentos. Y la carta con el nombre de Padilla. El mar rugía. Y por primera vez, Esperanza sonrió. Tenía la verdad. Y tenía a su hija. El bote salvavidas se mecía como una cáscara de nuez en un mar furioso. El norte soplaba con dientes de hielo, empujándolos hacia la costa de Veracruz. Esperanza remaba con un trozo de madera rota, el hombro sangrando bajo el rebozo improvisado como venda. Esperancita, acurrucada entre sus piernas, dormía con el collar apretado en el puño. Los documentos, envueltos en el delantal de doña Carmen, estaban pegados al pecho de Esperanza como un segundo corazón. Chencho, con el brazo herido envuelto en una camisa, gruñía cada vez que la ola los golpeaba. Tenemos que llegar a la playa de Mocambo antes del amanecer. Allí pasa el tren de carga a México. Si lo perdemos, Morales nos caza como conejos. Esperanza asintió. El nombre Coronel Ezequiel Padilla quemaba en su mente. El hombre que ordenó matar a Ignacio. El que movía los hilos desde las sombras. Los documentos eran dinamita, si llegaban a la prensa, Calles caería. Pero también eran una sentencia de muerte. A las 4 de la madrugada, la quilla raspó arena. La playa de Mocambo era un arenal desierto, con palmeras inclinadas y restos de fogatas de pescadores. Chencho arrastró el bote hasta los matorrales. Espérenme aquí. Voy por el tren. Desapareció entre las sombras. Esperanza despertó a la niña. Vamos, mi amor. Un viaje más. Esperancita se frotó los ojos. ¿A dónde vamos ahora? A la ciudad grande. A encontrar al malo que lastimó a papá. La niña asintió, seria. Tomaron el sendero hacia las vías. El tren de carga, vagones de caña, petróleo y ganado, silbó en la distancia. Chencho regresó corriendo. Suban al vagón número 7. Es de sacos de café. El maquinista es mi compadre. Les da paso hasta Puebla. De ahí, tomen el expreso a la capital. Corrieron. El tren frenaba con chirridos de metal. Saltaron al vagón. El olor a café tostado era asfixiante, pero los escondía. Chencho cerró la puerta corrediza. Yo me quedo. Morales vendrá por la costa. Los distraigo. Vayan con Dios. Esperanza lo abrazó. Viejo loco. Te debo la vida. Chencho sonrió con dientes rotos. Págame con una botella de mezcal cuando todo esto acabe. El tren arrancó. El traqueteo era un latido constante. Esperanza revisó los documentos bajo la luz de un fósforo. Fotografías granuladas, calles firmando con un hombre de traje yanquí. Contratos por rifles Winchester. Un memorándum, eliminar al capitán Reyes. Testigo incómodo. Firmado, EP. Horas después, en Puebla, cambiaron al expreso el Águila Azteca. Vagón de tercera clase, lleno de campesinos, vendedores de chicles y soldados dormidos. Esperanza compró boletos con los últimos billetes porfirianos. Se sentaron junto a la ventana. La niña miraba el paisaje, volcanes nevados, campos de maguey, pueblos con campanas. En la estación de Buenavista, Ciudad de México, bajaron al atardecer. La capital era un hervidero, tranvías eléctricos, vendedores de elotes, periódicos gritando titulares sobre la sucesión de calles. Esperanza compró el Universal. En la página 3, Coronel Ezequiel Padilla nombrado jefe de la policía secreta. Está en el Palacio Nacional, susurró. Pero no podían irrumpir. Necesitaban un plan. Caminaron por el Zócalo. La catedral parecía un barco de piedra.
Intron. Una misa de vísperas. Velas. Incienso. Esperanza rezó por primera vez en años. Señor, dame valor. O dame un milagro. Al salir, un hombre las abordó. Traje negro, sombrero de fieltro, cicatriz en la mejilla. Señora Valdez? Esperanza apretó el machete bajo el rebozo. ¿Quién es usted? Periodista. Trabajo para Excelsior. Me llamo Martín Luis Guzmán. Ignacio era mi amigo. Me escribió antes de morir. Dijo que si algo pasaba, buscara a la viuda con las cartas al mar. Esperanza lo miró. Guzmán era famoso, exiliado, revolucionario, escritor. Confiable, o eso esperaba. Tengo pruebas, dijo ella. De Padilla. De calles. De todo. Guzmán palideció. No aquí. Vengan a mi imprenta. En la calle de Donceles. Siguieron al periodista por callejones oscuros. La imprenta era un taller clandestino, prensas antiguas, olor a tinta fresca, pilas de papel. Guzmán cerró la puerta. Muéstreme. Esperanza sacó los documentos. Guzmán los revisó con ojos de halcón. Silbó. Esto es la bomba. Pero Padilla lo sabe. Tiene espías en todos lados. Mañana publicamos. Pero esta noche, duerman aquí. Hay catres. La niña se durmió en un saco de papel. Esperanza y Guzmán hablaron hasta la madrugada. Ignacio me salvó en Celaya, dijo Guzmán. Me dijo que Padilla era el cerebro detrás de los asesinatos de oficiales leales. Quería vender el país a los yanquis. Ignacio robó los documentos en la hacienda Azcárraga. Los escondió en la isla. Morales era su perro de caza. ¿Y la niña? Hija de Lucía y un teniente que Padilla mandó fusilar. Ignacio la adoptó para protegerla. Ella era la prueba viva de que Padilla mataba a sus propios hombres. A las 3 de la mañana, un golpe en la puerta. Guzmán abrió. Un mensajero con un sobre. Urgent. De la isla. Dentro, una botella. La misma herradura. La misma cera roja. Esperanza la abrió con manos temblorosas. La carta era de Ignacio, pero no Esperanza, si lees esto, estás en la capital. Guzmán es de fiar. Pero Padilla ya sabe. Viene por ti. Quema los documentos. Oyúselos. Pero salva a la niña. Hay un pasaje en el tren de medianoche a Laredo. Cruza la frontera. En Texas, busca a la viuda de Obregón. Ella publicará todo. Perdóname. El mar me devolvió, pero no soy yo. Soy lo que queda. Esperanza lloró. Guzmán la abrazó. Vamos. El tren sale en 1 hora. Corrieron a la estación Buenavista. El tren de medianoche a Laredo estaba listo, vagones de emigrantes, braceros, familias huyendo. Compraron boletos con el último dinero. Subieron al último vagón. El tren arrancó. México se alejaba. La niña dormía. Guzmán se quedó en el andén, saludando. De pronto un soldado. Soldados. Padilla en persona con escolta. Subieron al tren. Revisen vagón por vagón. Gritó. Esperanza tomó a la niña y corrió por el pasillo. Vagones llenos. Empujones. Gritos. Llegó al vagón de carga. Sacos de maíz. Se escondió. Padilla entró. Linterna en alto. Sé que estás aquí, viuda. Entrégame a la niña y los papeles. O mato a todos. Esperanza apretó el machete. La niña temblaba. Entonces, un ruido. Una botella rodó por el piso. Padilla la vio. Se agachó. Dentro una carta. La leyó. Su rostro se contorsionó. ¿Qué demonios? Esperanza salió. Machete en alto. Esto termina aquí. Padilla disparó. La bala rozó su brazo. Cayó. Pero la niña gritó. Corrió hacia Padilla. Le mordió la mano. El arma cayó. Esperanza se levantó. Golpeó. 1, 2, 3 veces. Padilla cayó sangrando. El tren frenaba en una curva. Esperanza tomó a la niña. Soltaron. Rodaron por un terraplén. El tren siguió. Padilla quedó dentro, herido. Corrieron por el campo. La frontera estaba cerca. Pero en el bolsillo de Esperanza, otra botella. La abrió bien hecho. Pero Padilla no viaja solo. El verdadero asesino está en Laredo. Espera el capítulo final. El mar siempre cumple. Esperanza miró al norte. La niña tomó su mano. Vamos, mamá. Por primera vez, Esperanza sonrió. El tren silbó a lo lejos. El final se acercaba.
El desierto de Coahuila era un horno de arena y espinas. Esperanza y Esperancita caminaban desde hacía 3 días, guiadas por la estrella polar y el rumor de un arroyo que un bracero les juró existía. El tren las había dejado en una curva cerca de Saltillo, el salto las salvó de Padilla, pero les costó todo, el machete perdido, los últimos billetes quemados como yesca, y la certeza de que el coronel seguía vivo. Herido, sí. Furioso, más. La niña, con los pies envueltos en trapos, no se quejaba. Llevaba el collar de conchas como un talismán y repetía una frase que Esperanza le había enseñado: el mar nos trajo, el mar nos llevará. Al cuarto amanecer, llegaron a Piedras Negras. El río Bravo brillaba como una serpiente de plata. Del otro lado, Texas. Libertad. O muerte. En la orilla mexicana, un coyote las esperaba, un hombre flaco con sombrero de paja y cicatrices de viruela. 50 pesos por cabeza, dijo. O se quedan con los federales. Esperanza sacó el único tesoro que quedaba, la cruz hueca de Ignacio. Dentro, un diamante pequeño, regalo de bodas que nunca empeñó. Tom. Cruce a la niña primero, el coyote asintió. Tomó a Esperancita en brazos y vadeó el río. El agua llegaba a la cintura. La niña miró atrás, ojos verdes llenos de miedo. Esperanza levantó la mano. Te sigo, mi amor. Pero cuando el coyote llegó a la orilla tejana, un disparo. El hombre cayó. La niña gritó. Soldados mexicanos surgieron de los mezquites. Padilla al frente, vendaje en el hombro, pistola humeante. La niña es mía. Rugió. Esperanza corrió al río. El agua fría le golpeó las piernas. NATO. Balas levantaban surtidores a su alrededor. Llegó a la orilla americana. La niña lloraba sobre el coyote muerto. Esperanza la abrazó. Core. Cruzaron matorrales. Detrás, los soldados no podían pasar, la frontera era sagrada. Pero Padilla gritó: esto no termina, viuda. Al Martí devolver a mí. Llegaron a Eagle Pass al atardecer. Polvo, vaqueros, carteles en inglés. Una misión católica les dio sopa y catres. Al día siguiente, un tren a San Antonio. Allí, la viuda de Obregón, enemy of Calles, exiliada, las esperaba en una hacienda fortificada. La mujer, vestida de luto riguroso, leyó los documentos en silencio. Mañana los publicamos en The New York Times y el Demócrata de Sinaloa. Calles caerá. Pero Padilla vendrá. Prepárense. Esa noche, Esperanza no durmió. Sentada en el porche, miró las estrellas. Sacó la última botella, encontrada en el río, atada a una rama. La abrió. Dentro una carta empapada. Laredo. Medianoche. Muelle del ferrocarril. Ven sola. Trae a la niña. Oquimo to do. Firmado, y el corazón le latió en la garganta. Ignacio. Vivo. O un truco. Pero la letra era suya. La misma curva en la G, el trazo tembloroso de la Z. A medianoche, tomó a la niña dormida y caminó al muelle abandonado. El tren de carga a Laredo silbaba en la distancia. La luna era una moneda rota. Allí estaba él. Ignacio. Más flaco, barba gris, uniforme raído. Pero sus ojos. Los mismos. ¿Eres tú? Susurró Esperanza. Él asintió. Tomó a la niña en brazos. Ella se despertó, lo abrazó. Papá. Ignacio lloró. Perdóname. Padilla me disparó, pero no murió. Me arrastraron a la isla. Sobreviví comiendo raíces, escondido en la cripta. El mar me habló. Las botellas eran mías. Las lanzaba desde la costa, con la ayuda de Chencho. Quería guiarte. Protégé route. ¿Y los documentos? Falsos. Los originales los quemé hace años. Estos son copias que hice para atraer a Padilla. Para que cruzara la frontera. Aquí, en Texas, lo mataré. Con mis manos. Esperanza lo abrazó. Olía a sal y a pólvora vieja. ¿Y ahora? Ahora vivimos. Lejos. En California. Con nombres nuevos. Pero un silbato. Feroz. Un automóvil negro. Padilla bajó, con escolta armada. Yanks. Traidores. Reyes. Sabía que estabas vivo. Ignacio dejó a la niña con Esperanza. Coral tren. No mires atrás. Esperanza obedeció. Corrió. El tren arrancó. Subió con la niña. Desde la ventana, vio, Ignacio y Padilla frente a frente. Disparos. Ignacio cayó. Padilla también. Los Yankees huyeron. El tren se alejó.
Esperanza lloró. La niña tomó su mano. Mamá, ¿papá viene? Ella negó. Pero sonrió. Porque en el bolsillo, una última botella. La abrió mi amor. Si lees esto, estoy muerto de nuevo. Pero esta vez, en paz. Los documentos están en el collar. La verdad viaja contigo. Bah. Ama. Escribe al mar, pero ya no para mí. Para ti. Para ella. Ignacio. Esperanza miró el collar. Dentro un microfilm. La verdad real. La que derribaría imperios. El tren cruzó el desierto. Hacia el oeste. Hacia la libertad. En Veracruz, años después, los pescadores contaban la historia, la viuda que escribía cartas al mar y el mar que, por fin, dejó de responder. Porque la verdad ya no necesitaba botellas.